Dios bendiga en este día, pues estamos en nuestro discipulado bíblico en casa, esperando que estén todos bien bajo la bendición del Altísimo. En este día pues continuamos en el capítulo 14 de Mateo. Recordamos que estudiamos la alimentación de los 5,000 en el otro pasaje que estudiamos, donde el Señor se manifestó con poder y multiplicó los panes y los peces. 5 panes y 2 peces dieron para más de 5,000 personas y sobraron 12 cestas llenas. Y lo que Jesús hizo, que bendijo el pan y lo alzó al cielo a su Padre. Y aquí se multiplicó un poderoso milagro, donde los discípulos vieron el poder de Dios manifestándose a través de Jesús. Pues antes de nada, decirle que en los tiempos donde Jesús predicó, era en los tiempos romanos, y que el día en los romanos lo dividían, estaba dividido en 24 horas el día, y se dividía en 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas. Le voy a dejar un cuadro donde habla acerca de cuáles eran las horas que correspondían a la noche y cuáles las horas al día. Entonces, aquí los judíos también dividían la noche en vigilias. Y la primera vigilia era desde las 18 horas hasta las 21, que correspondería a los tiempos nuestros a las 12 p.m. y hasta las 3 a.m. Y la segunda a las 21 horas hasta las 24 horas, que sería la medianoche, que correspondería a las 3 a.m. y 6 a.m. de la mañana. O sea, nosotros le llamamos de la mañana. La tercera vigilia, que sería de 0 horas a 3 horas, hablan de 0 horas a las 6 de la mañana, que era que comenzaba el día. Aquí cantaba el gallo. Esta correspondería desde las 6 a.m. a 9 a.m. Entonces la cuarta vigilia correspondería desde las 3 horas ya del día hasta las 6 horas, que correspondería a la mañana, que sería de 9 a.m. a 12 a.m. de 12 a.m. Entonces esta es la cuarta vigilia se estará hablando en este pasaje bíblico que estudiaremos. Entonces vámonos a ir directamente al tema de hoy, con Jesús anda sobre el mar. Vamos a estar leyendo desde el 22 versículo hasta el 33 del capítulo 14. Vamos a ver lo que dice. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Algo que quiero destacar es la importancia y la enseñanza que Jesús nos dio constantemente. Jesús aquí se apartó a solas para orar con el Señor. Estaba cansado de este día agotador, pero él tomó su tiempo de oración para estar con el Señor a solas. Dice que aquí estaba allí solo. Importante que nosotros tomemos ese tiempo para orar.
ese tiempo a solas con Dios. Vamos a seguir en el versículo 24. Dice el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo calculé, no sé si alguien pues puede corregirme, porque lo hice rápido. Calculé que los discípulos estarían remando alrededor de más o menos 9 horas hasta que Jesús llega a la cuarta vigilia, que eran las 9 de la noche. Lo chequean en el cuadro, por si acaso me equivoqué en algo. Pero dice ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario, dice el 24. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquí vemos los discípulos con miedo al ver este milagro de Jesús caminar sobre el mar. Estaban asustados, pero vieron que era Jesús, pero al verlo caminando sobre el mar pensaron que era un fantasma. No se acordaban que era el poder de Dios, que era Dios con nosotros que estaba caminando sobre el mar. Seguimos en el 27, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, le dijo, no se asusten, tengan ánimo, no teman, porque era Él. Aquí donde dice yo soy, o sea, el gran yo soy. Cuando Dios decía el yo soy, era el Dios todopoderoso que estaba aquí caminando, dice Jesús. El yo soy es el que está aquí caminando, el Dios con nosotros. Aquí tengan ánimo que Jesús está con ustedes. Es lo que yo diría que Jesús quiso hablar. Y continuamos en el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, o sea, si realmente eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí vemos que Pedro le dijo, si eres tú Jesús, o sea, manda que yo también camine sobre las aguas. Entonces le dijo, ven y anda sobre las aguas. O sea, ven a mí, Jesús le dijo. Entonces Pedro caminó sobre las aguas para ir hacia Jesús. O sea, el poder de Dios lo acompañó andando, caminando hacia Jesús. Pero el versículo 30 aquí nos habla, pero al ver el fuerte viento, primero Pedro caminó sobre las aguas mirando a Jesús, yendo hacia Jesús. Pero detuvo la mirada viendo el viento y aquí tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué pasa aquí? Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pero recuerden que Pedro caminó sobre las aguas mientras iba mirando a Jesús. Pero cuando se detuvo a ver el viento, esa tormenta que le era contraria, a ver el problema que le aquejaba en ese momento, así nosotros también nos pasa como Pedro, que vemos a Jesús un momento, pero cuando vemos la situación difícil, miramos al problema
Y entonces tenemos miedo, aquí desfallece nuestra fe. Y dice que Pedro, vamos a ver, pero Pedro, viendo el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Aquí ya Pedro quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Es lo que pasa cuando nosotros quitamos la mirada y miramos el problema. Hay un problema grande, pero no quite la mirada de la palabra, no quite la mirada de Jesús. Mirar que Dios es todopoderoso, mirar que Él multiplica, mirar que Él anda sobre el mar. Dice aquí que Pedro gritó, sálvame. Entonces dice que al momento, cuando Pedro gritó hacia Jesús, extendió la mano, asió de él y le dijo en el 31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria al Señor. Tenemos que orar que el Señor nos ayude a no dudar que Él lo puede hacer en la situación donde nos encontremos. Porque vemos este caso de Pedro, donde Pedro caminó sobre las aguas, porque era el poder de Dios que estaba con él. Pero cuando quitó la mirada de Jesús, la mirada del poder de Dios, empezó a hundirse y tuvo miedo. Eso nos pasa a nosotros cuando tenemos una situación difícil. Si quitamos la mirada de Jesús, nos vamos a hundir. Vamos a tener miedo. Aquí Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando quitamos la mirada de Jesús, vamos a dudar. Y nos vamos a hundir, nos vamos a ver el problema y vamos a hundirnos. No quitemos la mirada de Jesús, porque Pedro cuando quitó la mirada de Jesús empezó a hundirse. Vamos a pedirle al Señor que podamos mirar la palabra, que podamos declarar la palabra, que podamos mirar la oración, mirar al Cristo que tiene el poder. Dice el 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Gloria al Señor. Cuando Jesús entró en la barca, el viento se calmó. Si Jesús entra en ese problema, en esa situación, yo sé que el viento se va a calmar. Tú lo que necesitas es que Jesús entre a esa casa. Tú necesitas que el poder de Dios te visite en este día. En esa situación que tú tienes, yo no sé por qué estás tú pasando. En esa situación que yo tengo, yo sé que el Señor, yo necesito que Él entre. Dice que cuando el Señor entró en la barca, dice que se calmó el viento, porque ese viento le era contrario. Pero estaba el que dominaba el viento, estaba el que caminaba sobre el mar, el que tiene el poder sobre todas las cosas, el que creó el mar, el que creó la tierra, estaba en la barca. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Aquí reconocieron que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, pero ya ellos lo habían visto, que Jesús era el Hijo de Dios cuando multiplicó los panes. Pero al venir el viento se le olvidaba quién era el Dios que estaba con ellos. Cuando viene la tempestad a tu vida, hay momentos en que se te olvida quién está contigo. El poderoso de Israel está contigo, el Hijo de Dios está contigo en esa situación. No te atormente. No tengas miedo, no temas, el Señor está contigo. Eso es lo que el Señor en este día nos dice. No teman,
yo estoy con ustedes. El gran yo soy, el Hijo de Dios, el que tiene el dominio. El que tiene el poder en este día está contigo. Por eso no temas. Invoca el nombre del Señor y serás salvo. Gloria al Señor. Aquí dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. Si cualquier persona que ha escuchado este mensaje no tiene al Hijo de Dios en su corazón y está siendo azotado por cualquier problema en este día, yo te digo, lo primero que tienes que hacer es pedir que el Dios de el Jesús que está en este pasaje entre a tu corazón. El único que tiene el poder, el único que Dios le ha dado la autoridad para obrar en esa situación tuya, para obrar en tu vida. Es momento de tú decirle, Señor Jesús, entra a mi corazón. Y cuando tú invoques el nombre de Jesús, yo sé que Jesús entrará a tu corazón. Si lo invoca y dice, Señor Jesús, perdona mis pecados y entra a mi corazón. Si haces esta oración, el Señor entra a tu vida. Y si tiene una situación difícil, Él entrará también a obrar en esa situación. Invócalo en esa situación, invócalo en tu vida, invócalo en tu corazón y Él estará contigo en este día. Gloria al Señor. Pues como vemos, una lectura preciosa donde el poder de Dios se manifiesta, donde el Señor nos dice no temamos, porque Él está con nosotros. Viendo el ejemplo de Pedro, que cuando Pedro puso la mirada en el problema, ahí se hundía. Pero cuando el Señor lo tomó de la mano, dice que Pedro fue a un lugar firme. Es el momento donde donde Jesús toma tu mano y te lleva a un lugar firme. El Señor te lleva en este día a un lugar firme, créelo. Él está contigo. Él te lleva al lugar firme en este día. El Señor reprende toda tormenta en tu vida en este día. Créelo, Dios está contigo. Si Jesús está en tu vida, no tema ese problema, no tema la enfermedad, no tema la escasez, porque Él es el Dios que multiplica. No tema a la tormenta que tú tienes en este día, porque Jesús está contigo. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Nos vemos en otra entrega más de nuestro discipulado bíblico en casa.